Buenas tardes. Muchas gracias a todos por los minutitos que la tecnología puede fallar. Le agradecemos a Julio, no sé si todo el mundo lo conoce, el doctor Julio Cuncos, que se formó acá en el servicio de nefrología del sanatorio y que actualmente está en el sur, en Ushuaia. Está como jefe del servicio de nefrología de la Clínica San Jorge y es el director médico del Centro de Diálisis CENEUS. Julio, un millón de gracias siempre por acompañarnos y por compartir hoy la presentación. Bueno, Cuando gracias a quieras empezamos ustedes. y me vas Buenas diciendo. tardes a todos. Buenas tardes, Pablo. Y gracias por la invitación, Ceci, Meli y Vale, que habíamos estado en contacto en este último tiempo. Em, bueno, el tema que vamos a hablar hoy es nefritis lúpica. Además está decir que es un tema que lo elegí porque me gusta, pero además que creo que sigue siendo un tema desafiante para todos y frecuente en la práctica clínica. Y me pareció un buen momento para repasarlo. Hace unos años, por ahí creo que 2011, 2012, presenté un Ateneo también en la Allende, cuando estaba allá, sobre la nefritis lúpica, en el cual hicimos un repaso de todos los aspectos en ese momento, del diagnóstico, de los nuevos marcadores, de las bases del tratamiento, de lo nuevo que había en inmunosupresión y demás. Cuando me puse a repasar ahora vi que la verdad que el cuerpo y la cantidad de evidencia ha crecido tan exponencialmente que decidí achicar un poco la mira y tratar de buscarle un sentido práctico para las cosas que y los desafíos que nos encontramos a diario con estos pacientes, ¿no es cierto? Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es especialmente de los nuevos fármacos en el tratamiento de la inmunosupresión. El Lefritin lúpica, bueno, como dice el título, ¿no? Actualización en tratamiento farmacológico, inmunosupresor, específicamente con las principales novedades en la inducción. Pasa, Ceci. La charla la dividí más o menos en dos partes. La primera en la que vamos a mencionar brevemente una introducción con los fundamentos, la problemática y los desafíos de esta enfermedad, para repasar las bases diagnósticas tanto del lupus como de la nefritis lúpica, los principios terapéuticos generales, eh, que por ahí están, no hay tanto nuevo, y vamos a hacer una breve reseña de lo que es la evidencia de lo que constituye el tratamiento estándar, como lo conocemos hoy, o Standard of Care por su sigla en inglés, SOC, de la nefritis lúpica, fundamentalmente la 3, la 4, más o menos la 5 en algunos casos. Y la segunda parte de la charla voy a presentar la principal evidencia que encontré de las últimas incorporaciones en el tratamiento y las estrategias terapéuticas con los nuevos fármacos, ¿no es cierto? Fundamentalmente el rituximab, los inhibidores de la calcineurin y el belimumab, para después terminar con algunas conclusiones finales. Pasa, Ceci. Entonces, como introducción, vamos a empezar con algunos aspectos epidemiológicos, por supuesto, que son muy importantes y que dan la magnitud del problema. Se estima que 5 millones de personas aproximadamente padecen lupus alrededor del mundo y 17.000 en este momento aproximadamente también en Argentina. La nefritis lúpica afecta el 40% de los casos de lupus y hasta el 60% de ellos no logran una remisión completa, lo que ya sabemos que es uno de los factores pronósticos. Aún aquellos que responden, según los estudios, entre el 27 y el 66% tienen recidivas frecuentes, que también es un valor de pronóstico muy importante en estos pacientes. Y de manera global se sabe que el 10% de todos ellos, de todos los lúpicos, terminan en enfermedad renal crónica con requerimiento de terapia de reemplazo renal a los 10 años. Así que acá cabe destacar algunos factores de riesgo que son importantes. Algunos son viejos conocidos, digamos, y siguen siendo vigentes, como los parámetros clínicos. En el caso del filtrado glomerular, la proteinuria, el título de anticuerpos y complemento, la clasificación renal, por supuesto, sabemos que la 3, la 4 y después la 5 en ese orden con la última son los más agresivos, y por supuesto la adherencia al tratamiento.
Como factor de riesgo, sin embargo, en los últimos años ha demostrado ser el número uno dentro de estos que mencionamos, la proteinuria. Como en tantos otros procesos renales, ¿no es cierto? Sigue siendo el factor pronóstico número uno, con un punto de corte que ha demostrado un cambio de camino de 0,8 gramos o el equivalente, es decir, 800 miligramos o el equivalente en relación proteína-creatinina. Obviamente con peor pronóstico por encima de eso. Y después cabe mencionar que hay nuevos marcadores que están en etapa de desarrollo y que están tratando de correlacionarlos con pronóstico y clasificación. Por ejemplo, con el tipo de clasificación histológica y pronóstico, perdón. Por ejemplo, los títulos de anti-DNA, antihistona, es un factor pronóstico de mal pronóstico para las formas proliferativas, y la exostina 1 y 2 y el receptor 3 del factor de crecimiento tumoral es de mal pronóstico para la membranosa. Paso. Así que, para hacer un breve repaso del diagnóstico, primero del lupus y la nefritis lúpica, quería hacer un poquito hincapié en el diagnóstico del lupus de por sí, porque en los últimos años la Sociedad Europea de Reumatología agregó algunas definiciones que modificó sensiblemente lo que es el diagnóstico de la enfermedad sistémica en sí. Y ellos proponen en este nuevo esquema, y lo pueden encontrar en cuadritos, yo simplemente lo simplifiqué acá en internet, que necesitan para el diagnóstico del lupus sí o sí una condición esencial, que es la presencia de un anticuerpo antinuclear, o FAN, con un título de 1 en 80 o mayor. Es una condición esencial, eso tiene que estar sí o sí, para poder avanzar después sobre el resto de los criterios y ver si lo llamamos a esto lupus o no. Con eso presente, aparecen los criterios, que son 7 clínicos y 3 parámetros inmunológicos o criterios inmunológicos. Cada parámetro o criterio se le asigna un puntaje, que si lo buscan en esta tabla está, eh, y que van juntando elementos para el diagnóstico. Básicamente, los pacientes con esta condición esencial del anticuerpo, más un criterio, y que ya sea con ese criterio o con la suma de otros llegue a 10 puntos en total, se le pone el diagnóstico y el título del lupus. Si buscan en internet está la tablita fácil de seguir. Y el diagnóstico de la nefritis lúpica es mucho más simple, sigue siendo un término, una definición más antigua, que tiene que ver mucho que ver con las manifestaciones renales, por supuesto. Y depende de que tenga una proteinuria mayor a 500 miligramos en 24 horas o su equivalente, que puede tener o no, puede estar acompañado o no con un sedimento activo de 5 hematíes por campo de gran aumento, y o una disminución de un filtrado glomerular estimado para esa persona según sexo, peso y edad. Todos estos elementos, obviamente, sin otra causa que lo justifique, ¿no es cierto? Eso da el diagnóstico de por sí de nefritis lúpica. Pasa así. Así que con esto y fundamentalmente con la introducción en mente, los objetivos de tratamiento son fáciles, son simples y también son antiguos. El primero y número uno es preservar la función renal. El segundo es reducir la morbimortalidad ligada a la enfermedad renal crónica y a la enfermedad renal crónica terminal, por supuesto, y minimizar la toxicidad asociada a los medicamentos. La próxima. Así que, de manera resumida, este es lo que le vamos a llamar el estándar de tratamiento, que lo mencionaba al principio, que involucra diferentes combinaciones de estos 4 fármacos fundamentales: glucocorticoides, ciclofosfamida, micofenolato y azatioprina. La que sí. Así que la verdad es que estos pacientes les iba muy mal hace muchas décadas, ¿no? Y el primer gran avance fue en la década del 60, con la introducción de los corticoides y con las dosis altas de corticoides a estos pacientes, que realmente produjo un efecto muy llamativo y mejoró dramáticamente el pronóstico a corto plazo de estos pacientes, ¿no es cierto? Realmente lo desinflamaba, le sacaba el nefrótico, el nefrítico, y por supuesto la falla renal. Sin embargo, la mortalidad en esos años, dependiendo solamente del corticoide, continuó siendo muy alta a mediano y largo plazo. Por un lado, por la cantidad de recidivas que tenían estos pacientes, que en cuanto le bajaba el corticoide,
hacían otro flare. Y por otro lado, por los efectos adversos de la cantidad de dosis acumuladas de corticoides que necesitaban estos pacientes para seguirlos en el tiempo, ¿no? Y mantenerlos medianamente. La próxima, ya está por cambiar. En los años 90 se dio otro paso importante respecto a esto, y que fue con el trabajo de Bompas y colaboradores, publicado en Lancet en 1992, que fue el famoso estudio del NIH, donde ellos introdujeron en el tratamiento la asociación de ciclofosfamida, ¿no? Que muchos lo debemos haber visto, y me acuerdo haberlo repasado en aquel momento. Este fue un estudio prospectivo randomizado en el cual reclutaron a 65 pacientes con nefritis lúpica severa, tipo 3 o 4, con un clearance de entre 25 a 80 y un sedimento activo. A los pacientes los trataron con pulso de metilprednisolona 1 gramo cada 28 horas por 3, y después 1 gramo cada 30 días por 6 más, ¿no es cierto? En el tiempo en el que no recibían los pulsos, los pacientes recibían corticoides vía oral a esa dosis. Y después del inicio fueron randomizados a 2 grupos, a 2 dosis de ciclofosfamida, lo que les llamaban dosis baja en ese momento, que es la primera, que es 1 gramo de infusión endovenosa de ciclofosfamida cada 30 días por 6 dosis, o sea, llevado a lo largo de 6 meses. Y el segundo grupo, a los que eran randomizados, eran 1 gramo de ciclofosfamida cada 30 días por 6, más 1 gramo cada 3 meses durante el curso de los 2 años siguientes. ¿Le hace un poco de ruido a eso? Sí, ¿no? Creo que se me cae más el pelo de leerlo nomás. Pero la realidad es que eran los estándares de esa época. Eran pacientes que se morían y hacían fallas renales severísimas de manera muy frecuente y en grandes volúmenes. Entonces, en esta etapa era sacarlos de eso y buscar alternativas con dosis altas para que estos pacientes respondieran, ¿no? Estos pacientes fueron seguidos 4 años o hasta el fallecimiento, la que sigue. Y lo que vieron fue uno de los primeros resultados dramáticos, ¿no es cierto?, en la era del tratamiento inmunosupresor del lupus. Acá a la mano izquierda tenés los 3 grupos, eh, y, y la probabilidad, seguidos a 60 meses, y la probabilidad de no doblar la creatinina. Está expresado como un poco raro, así que es la probabilidad de mantener función renal, de que no dupliquen la creatinina. Como pueden ver, los 2 curvas de arriba fueron marcada y significativamente superior, que son los 2 grupos que recibieron ciclofosfamida, comparado con el grupo que había recibido corticoides solo. Y a la mano derecha está graficado la probabilidad de la no exacerbación o del no empeoramiento de la función renal, donde solamente pusieron los 2 grupos con ciclofosfamida. El grupo con corticoide había quedado bien por debajo de estos 2, así que pusieron estos 2 y se vio que el grupo con la dosis prolongada, en realidad, de L, tuvo un mejor todavía pronóstico que el que tenía dosis más baja. La que sigue. Bueno, antes de esto, sin embargo, los efectos, digamos, terapéuticos fueron muy buenos. Lo que sí se encontraron en ese estudio del NIH es que el perfil de reacciones adversas fue malo. Muchos pacientes con muchas reacciones adversas, con muchos efectos colaterales y con mucha toxicidad por la ciclofosfamida. Así fue que en el 2002 se avanzó sobre eso, ajustaron las dosis en el trabajo del Eurolupus, que lo publicó Gossiot y colaboradores en la artritis y reumatismo, en la que trataron pacientes con nefritis lúpica proliferativa. Le dieron a todos ellos pulsos de glucocorticoides de 750 miligramos por 3, continuados con una dosis vía oral, y se randomizaron los pacientes a cada dosis mucho más baja de ciclofosfamida. El primero, que es el tratamiento clásico, fue de 1 gramo cada 30 días por 6, más 2 dosis más que iban de 500 miligramos a 1 gramo, dependiendo de cada paciente, dependiendo del conteo de glóbulos blancos. Y el segundo grupo de dosis baja, que recibió 500 miligramos de ciclofosfamida endovenoso cada 14 días
por 6 aplicaciones en total, que todos lo conocemos y que es muy usado. Todos los pacientes fueron sometidos a mantenimiento con acetioprina. Los pacientes fueron seguidos por 60 meses y luego a 10 años. Lo que se puede ver acá, con la flechita del lado izquierdo, puedes hacer Ceci, es que los, ambos grupos, tanto los de dosis alta como la baja, fueron igualmente respondedores. Este es el porcentaje de pacientes que estuvieron libres de fracaso al tratamiento a los 60 meses, que rondaba el 80%, tanto con los de alta como los de baja. Y en el gráfico de derecha, el porcentaje de pacientes que estuvieron libres de recidivas, más allá de la respuesta inicial, libres de recidivas durante todo este tiempo. También con un porcentaje mucho mejor de lo que, de lo que eran previos, de alrededor del 60% a los 60 meses. Entonces, claramente se demostró que no hacía falta bombardearlos con 14 gramos de ciclofosfamida y que con 3 gramos, en este caso, era igualmente eficiente y el perfil de reacciones adversas fue mucho mejor, aunque no lo voy a mostrar. La que sigue. A partir de ahí, y afinando más en el tratamiento, en el 2009 salió el estudio ALMS, que introdujo el tratamiento con micofenolato. El micofenolato estaba también en sus primeros años de desarrollo. Acá yo me acuerdo de haberlo usado con los ratoncitos en nuestros experimentos para ver si prevenía la insuficiencia renal en modelos de isquemia, de insuficiencia renal por isquemia reperfusión. Así que se estaba tratando mucho y era muy popular en la reumatología. Lo que hicieron en este trabajo fue randomizar 370 pacientes y evaluarlos a 24 semanas. Compararon una dosis de ciclofosfamida, que era una dosis alta, porque usaron el protocolo de 1 gramo cada 30 días por 6, y randomizaron otro grupo de pacientes a micofenolato, que se los llevó hasta una dosis de inducción de 3 gramos diarios, y fueron seguidos en el tiempo. Y lo que podemos ver en este gráfico, que es el gráfico principal de todo el trabajo, es que el porcentaje de pacientes que respondieron al tratamiento fue prácticamente no diferente o similar en todos los grupos. En el primer grupo, en las primeras 2 barras, micofenolato en negro y ciclofosfamida en blanco, se puede ver que con una P bajita y con números muy similares. Lo fue así para la población en general, como también lo fue para los subgrupos poblacionales asiáticos, los rubios, digamos, y el resto de la población. El que sigue. Y esto simplemente mostró que el perfil de efectos adversos entre ambos medicamentos fue muy parecido, con lo cual concluyeron que el micofenolato era tan efectivo a estas dosis como la ciclofosfamida, e igualmente seguro para la inducción en la nefritis lúpica, la que sigue. La gente del estudio ARMS, que es el grupo de APEL y colaboradores, junto con Fervenza, varios muy conocidos en el ámbito de la glomerulonefritis, continuaron en realidad, sí, continuaron estos pacientes y reclutaron muchos más para hacer un estudio evaluando, y esto es lo único que voy a mostrar sobre mantenimiento, evaluando la eficacia en el mantenimiento del micofenolato en comparación con la acetoprina, que hasta ese entonces era lo que más se usaba. Lo que hicieron fue, de manera parecida, en un estudio prospectivo randomizado a todos los pacientes que habían logrado remisión completa en el estudio anterior, en la ALMS original, y muchos pacientes más que fueron reclutando, los randomizaron a azatioprina y a micofenolato, ¿cierto? Y todos ellos también se mantuvieron en corticoides en dosis más baja. La acetoprina a una dosis de 2 miligramos kilo día y el micofenolato a dosis de 2 gramos por día. La que sigue. Bueno, perdón, no cambies, no, volvé. Así que básicamente lo que se vio, tanto en el gráfico de la izquierda como en el de la derecha, en la izquierda muestra la probabilidad de falla de tratamiento y en la derecha la probabilidad de recidiva después del tratamiento. Y mostraron que en ambos casos, durante
gran parte del seguimiento de estos pacientes del micofenolato fue marcada y significativamente superior a la cetioprina, logrando niveles mucho más altos de control en cuanto al no fracaso de tratamiento y en cuanto a la falta de recidiva de estos pacientes. La que sigue. Así que este es el grupo de pacientes de trabajos que fueron desde el 60 hasta el 2011, que en resumen impulsaron, creo que la primera, si no me equivoco, CADIGO, sobre glomerulonefritis y delinearon las recomendaciones de cómo debía tratarse la nefritis lúpica según la evidencia en ese entonces. Y lo pusieron y lo dividieron en un protocolo de inducción que duraba los primeros 6 meses, que tenía que ser constituido por el uso de corticoides, iniciado a altas dosis y después bajado, y siempre asociado con micofenolato o ciclofosfamida. Y en segunda instancia, que el mantenimiento debía ser instaurado a partir de ahí, de esos 6 meses, con glucocorticoides también como base, con dosis mucho más bajas también, y con alguna de las dos siguientes opciones, que tenían que ser micofenolato o acetioprina. La realidad es que ellos lo recomiendan a los dos a partir de ahí, pero la evidencia fue bastante clara a favor con el estudio ALMS, con el seguimiento del estudio ALMS, y la mayoría empezó a usar micofenolato desde entonces, y así ha sido desde esos años, creo, en la mayoría de los casos, salvo casos puntuales de intolerancia al micofenolato, que algunos pacientes la tienen, o embarazadas, no sé si a alguien se le ocurre algún grupo más, pero si no, la realidad es que eh, se usa mucho menos y yo prácticamente no he usado acetoprina. Así que este es el esquema o el tratamiento estándar y es el que vamos a incluir implícitamente a partir de ahora, ¿no? La que sigue, Ceci. La pregunta es si esto es suficiente, y claramente no lo fue suficiente, porque aunque se haya mejorado, la siguiente, aunque se haya mejorado mucho el pronóstico y la respuesta a estos pacientes, todavía quedaban y quedan en la actualidad desafíos y objetivos pendientes. Desde el punto de vista de los desafíos es que una significativa proporción de los pacientes, de que va de un 5 al 35%, dependiendo de los estudios, todavía progresa en enfermedad renal crónica y requiere en algunos casos tratamiento de reemplazo. Esto depende mucho del grado de respuesta y de las recidivas que tienen. En segundo lugar, que la nefritis lúpica constituye la causa principal de mortalidad en los pacientes con lupus. Y en tercero, que la toxicidad o la intolerancia a los medicamentos que se usaban hasta acá seguía siendo importante, ¿no? Entonces, los objetivos siguieron siendo mejorar el índice de respuesta, prolongar el tiempo de remisión y la disminución de la frecuencia de las recidivas, y disminuir la toxicidad de los inmunosupresores, ¿no? Como las reacciones adversas. La que sigue. Entonces, a partir de acá, eh, básicamente se avanzó mucho en lo que es el estudio y el conocimiento de la fisiopatología de la nefritis lúpica, y se empezó a afinar y a apuntar la mira un poco más fino, si se quiere, a aspectos específicos de este mecanismo. Si querés tocar las dos que siguen, Ceci, que simplemente resaltan eh, lo que desde esos años hasta acá se descubrió y se describió como fundamentales en la patofisiología, tanto las células T como las células B, su activación, su reproducción y la generación, una vez activada, de las citoquinas y los mediadores proinflamatorios, son el eje de la cuestión y el eje del mecanismo por el cual la nefritis lúpica produce inflamación primero y después daño. Entonces, los tratamientos que vamos a ver a continuación son basados en tratar de interrumpir o inhibir esos mecanismos. La que sigue. Así que el primero de ellos, que fue cerca de cuando se publicaron aquellas que digo, fue en el 2012 y fue el estudio lunar eh, con la introducción del rituximab. Este nuevo medicamento en su entonces se lo desarrolló como un anticuerpo monoclonal que depresiona los linfocitos B sin afectar las células T ni las stem cells. Así que apunta en esta última parte de la cascada del mecanismo.
El objetivo de este trabajo fue evaluar la eficacia y la seguridad del rituximab asociado a micofenolato, que era una de las terapias ya implementadas en nefritis lúpica. El estudio fue prospectivo, randomizado y doble ciego. Se reclutaron 144 pacientes de clase 3-4 con nefritis lúpica y fueron eh, indicados el tratamiento estándar con micofenolato, empezando con 1,5 gramos, llevados hasta 3 gramos cada 24 horas para la semana 4, como lo hacemos habitualmente, o según la tolerancia del paciente. Recibieron glucocorticoides. Todo esto, todos los pacientes, ¿no? Recibieron glucocorticoides por 2 dosis en el día 1 y 3, y luego una dosis de vía oral de 0,75 miligramos kilo, para tratar de bajarlo más rápido y llegar a menos de 10 miligramos día para la semana 16. Por supuesto que, como lo que no charlamos, todos los pacientes tenían que estar, esto va para los trabajos previos y para los futuros, con una apropiada inhibición del sistema renina-angiotensina, con hidroxicloroquina, con un buen control de presión arterial y todos los elementos de nefroprotección y profilaxis para infecciones y descalcificación ósea que hacen el tratamiento, ¿no es cierto? Así que una vez que los pacientes estaban con esto, la próxima sesión, fueron randomizados a 2 grupos en un orden 1 a 1. El primero a recibir placebo, que lo recibía de manera endovenosa, al igual que rituximab, y el segundo a recibir rituximab propiamente dicho. La dosis que usaron fue 1 miligramo endovenoso en los días 1, 15, 168 y 182. Y sacando el día 1, que ya recibieron el pulso inicial de glucocorticoide, al igual que el otro grupo, se les administró 100 miligramos de metilprednisolona como prevención de efectos a la infusión, ¿no es cierto? Previo a las dosis de los días 15, 168 y 182. La que sigue. La que sigue, Ceci. Y estos, bueno, es la parte principal de los resultados, de los endpoints o objetivos principales que ellos tuvieron. Lo que podemos ver acá en mano izquierda es la proporción de los pacientes que, siguiendo la línea del eje de las X, lograron remisión completa, remisión parcial o no respuesta en absoluto. Los pacientes que recibieron placebo son las barras blancas y los rituximab las barras negras. Como pueden ver, tanto en el primer grupo, que es respuesta completa, no hubo diferencia, aunque hubo una tendencia en la respuesta parcial, tampoco fue significativa, como tampoco lo fue para los que no respondieron. Esto fue a la semana 24, que es el punto de tiempo final a donde se llegó el estudio lunar. Y en el gráfico de la derecha podemos ver el tiempo en semanas, y acá hicieron algo parecido, en el que vieron el índice de respuesta renal fundamentalmente, pero nada más que lo siguieron a lo largo de todo el tiempo del estudio, y vieron de manera similar que no hubo diferencia entre rituximab y entre el placebo. Eso ocurrió en las dos curvas que están en la parte de abajo, que es para la respuesta renal completa, y en las dos que están arriba, que es la combinación de la respuesta completa y la respuesta parcial. Es decir, entre ellos no hubo diferencia entre placebo y rituximab. La que sigue. Y esto mostrado de otra manera, digamos, usaron los mismos datos y clasificaron los pacientes por etnia, y básicamente se dieron los mismos resultados, aunque parecía haber una tendencia más clara en pacientes de descendencia afroamericana. Esto no fue significativo con una P de 0,2, más allá que por ahí el número o el aumento del número podría haberlo llevado, ¿no?, a una P más significativa. Pero no lo fue para los hispanos ni para los blancos en general. ¿Sí? Así que la conclusión de los autores fue que no hubo diferencia, ¿no? La conclusión que todos podemos ver, no hubo diferencia entre rituximab y placebo. Sí destacaron ellos que, a pesar de los datos clínicos duros y la falta de respuesta en eso, sí hubo
un significativo descenso de los títulos de anti-DNA y de un aumento en los niveles de C3 en los pacientes que recibieron rituximab. Así que es como que hubo una respuesta inmunológica a medir por marcadores serológicos, pero que no repercutió sobre las manifestaciones clínicas, ¿cierto? Y el perfil de reacciones adversas fue muy parecido entre ellos. Eh, digamos, no ellos, pero sí la comunidad y muchos de los que escriben detrás de rituximab destacan que un metaanálisis que surgió años más tarde, reuniendo un montón de estudios, ninguno prospectivo, randomizado y doble ciego bien hecho como este, pero que vieron una cierta superioridad en los pacientes, digamos, para el uso de rituximab, en aquellos pacientes que eran refractarios a otros tratamientos. Y a eso le sumaron el reporte de casos que sugieren que hay también una mayor eficacia del rituximab en pacientes con respuesta subóptima al eh, tratamiento estándar, como le digo. Así que esto fue lo que impulsó en realidad y es el argumento principal detrás del uso aún actual del rituximab para este tipo de pacientes, ¿no? Para tenerlo en cuenta para adelante. El que sigue. Así que como esto no era suficiente y había nuevos grupos de medicamentos que tendían a apuntar diferentes eh, áreas del tratamiento, se avanzó sobre los inhibidores de la calcineurina. Em, y el primer trabajo que apareció fue este trabajo de China, que se llamó el multitarget, tratamiento multitarget, de Liu y colaboradores en el 2014, en el que randomizaron eh, 362 pacientes en un estudio prospectivo y abierto, y los siguieron por 24 meses. Todos los pacientes recibieron 3 pulsos de metilprednisolona y después fueron randomizados a uno de estos dos tratamientos. Un grupo recibió tacrolimus 4 miligramos día, asociado a micofenolatos 2 gramos día, básicamente, que fue lo que ellos le llamaron el grupo multitarget o grupo experimental. Y el segundo, el grupo recibió ciclofosfamida 1 gramo cada 30 días por 6 meses. Estas simplemente las características demográficas que no hubo diferencia entre los pacientes. La que sigue. Para eso fue muy interesante encontrar que el grupo, la probabilidad, este es el gráfico tal vez más importante, la probabilidad de tener una respuesta general a la nefritis lúpica fue mucho mejor, fue mucho mayor en el grupo multitarget que recibió el inhibidor de la ciclosporina, ¿no es cierto? Del calcineurínico, quiero decir, respecto al grupo que recibió solamente ciclofosfamida. Esto fue a lo largo de 24 meses. La que sigue. Realmente lo muestro como introducción porque fue quien le debo el punto de partida de este grupo de medicamentos. Su conclusión fue que la terapia multitarget fue clara y significativamente más eficaz desde el primer mes de tratamiento y hasta el final del estudio, con una diferencia del 20% aproximadamente entre grupos. Su crítica mayor es que el estudio solo duró 24 meses y todos sabemos que el pronóstico de la nefritis lúpica va mucho más allá que eso. La que sí. Mi mayor crítica es que este es y lo hago en particular un poco para repasar y para los chicos que están en formación, y por ahí entender que no todo lo que leen es ciencia cierta y hay que aprender a tener un ojo crítico un poco en lo que está escrito en una revista, que no necesariamente está tan correcto. El que sigue, Ceci. Este trabajo tiene varios defectos. La que sigue, varios defectos y uno más en el diseño experimental. El primero es que no es un estudio doble ciego, fue abierto, y eso ya impone un montón de variables sobre los experimentadores, los investigadores y sobre los pacientes. Y el segundo es el artificio de los dos tratamientos que fueron completamente diferentes. Cuando yo quiero estudiar esto, es mucho más fácil, obviamente, cuando uno está con una ratita de laboratorio en la que maneja todas las variables. Eh, pero con pacientes uno tiene que tratar, sobre todo en un estudio prospectivo, y cuando lo lee, de que la intervención
el fármaco o el tratamiento que vamos a testear para cada estudio sea la única variable, para poder echarle culpa, básicamente, o decir que el cambio que yo veo o el perjuicio que yo veo es por esa adición de ese tratamiento y no porque el otro tratamiento fue muy diferente. Este estudio que está citado y sigue siendo citado con los años, tiene esa falla importante por lo cual le da al tacrolimus menos importancia. Yo creo que funciona el tacrolimus. Yo creo que funciona. Lo que no creo es que este trabajo nos lo muestre de manera convincente. El que sigue. Entonces, a partir de ahí, empezaron a estudiar otros inhibidores más nuevos, como la voclosporina. Este es el estudio Aura-LB, que es uno muy representativo, en el cual Robin y los colaboradores en el 2021 hicieron este estudio fase 2, este sí mucho más prolijo, randomizado, doble ciego, en que ni los pacientes ni los investigadores sabían, para estudiar la eficacia y la seguridad de la voclosporina, que estaban basadas en dos dosis que ahí la repasamos, versus placebo, con el objetivo fundamental de lograr remisión completa, ¿no es cierto? Que según esto y según otros trabajos va a ser lograr una relación proteína-creatinina menos de 0,5, un filtrado mayor 60 y una disminución de filtrado no menos del 20%. Reclutaron 269 pacientes con nefritis 3, 4 y 5 en 79 centros y 20 países, con estas condiciones clínicas que tenían que reunir. Y los pacientes, básicamente, se los trató de la siguiente manera. Como ven, debajo de los tres cuadritos ahí abajo, dice micofenolato 2 gramos por día y corticoides orales. Ese es el tratamiento que todos los pacientes recibieron. Y el esquema del corticoide está ahí a mano derecha. En el grupo del medio se puede ver el primer grupo experimental que recibió voclosporina a una dosis, lo que le llamaban dosis baja, que es 23,7 miligramos 2 veces por día. Y el grupo de abajo recibió, también randomizado, recibió la dosis alta, que era 39,5 miligramos por día, perdón, 2 veces al día, y fueron seguidos a lo largo del estudio. Para cada uno de estos estudios hubo un grupo diferente de placebo, es que había 4 grupos en total. La que sigue. Igualmente ellos reunieron los datos y los dividieron en los dos puntos de corte en el tiempo, ¿no es cierto? En este gráfico se ve básicamente la remisión, el porcentaje de pacientes que logró una remisión completa renal, ¿sí? Cada comparación acá es con su grupo placebo, es decir, todos se comparan con este primer grupo de barras que se ve al principio, a la izquierda del gráfico. En negro, perdón, las barras negras, el corte y el control la semana 24, y las barras rayadas, el corte en la semana 48. Lo que pudieron ver claramente, que en el grupo del medio sobre todo, que fue lo más llamativo, es que el porcentaje de pacientes con remisión completa fue mucho mayor en aquellos tratados con voclosporina dosis baja, tanto a las 24 semanas como a las 48 semanas, en la barra más alta de todos, como la pueden ver. Algo similar ocurrió con el grupo de altas dosis, pero no tanto. La que sigue es ese. Lo que sí le llamó la atención es que el perfil de reacciones adversas fue bastante negativo, digamos, para los grupos experimentales. Acá en el lado de la derecha solamente destaco dos puntuales, que son las reacciones adversas relacionadas al tratamiento de cualquier tipo, y se puede ver que los grupos que recibieron voclosporina tienen 45 y 55 versus 15 en el placebo, es decir, un porcentaje mucho mayor de reacciones adversas. Y en el inmediatamente abajo, las reacciones adversas serias también, un 8%, un 4% en los tratados y un 1% en el placebo. Entonces esto ya pasó a ser obviamente un tema de preocupación, ¿no es cierto?, para los investigadores. Y fundamentalmente de todo lo que tenemos la tabla de la derecha, es que el grupo con voclosporina dosis baja tuvo un índice mucho mayor de insuficiencia renal aguda. Y sabemos que los inhibidores de la calcineurina son fuertes vasoconstrictores y uno de los problemas que pueden causar es
falla renal. Tanto por eso como que pueden causar microangiopatía trombótica. La que sigue. Así que ellos concluyeron que la voclosporina, básicamente en asociación con glucocorticoides y micofenolato, fue superior al placebo para lograr remisión renal, pero el perfil de seguridad no fue el mejor, con la importante cantidad de efectos adversos y algunos efectos adversos graves. Así que lo que sí ellos discuten, digamos, a favor del tratamiento es que de los 20 y pico de centros que participaron en el estudio, todas las reacciones adversas salieron de uno solo. Entonces ellos pusieron en tela de juicio, o en duda, qué artefacto puede haber ocurrido en ese centro solo, que todas las reacciones adversas vinieron de ahí, cómo fue el seguimiento, y lo dejaron la realidad sin concluir. Y en segundo lugar, que todas las reacciones adversas ocurrieron durante las primeras semanas de tratamiento, lo que hace hincapié que si lo vamos a usar la droga, porque los efectos digamos, terapéuticos fueron buenos, hay que tener especial cuidado y especial seguimiento en estos pacientes durante las primeras semanas. La que sigue. Estamos pasados, ya estamos cerquita. Este mismo grupo sacó, por lo positivo de estos resultados desde el punto de vista terapéutico, un estudio subsiguiente, que fue un estudio de fase 3, mucho más avanzado, el Aurora 1, que también randomizado, doble ciego, destinado a evaluar la eficacia de la dosis baja de la voclosporina. Reclutaron 357 pacientes con las características similares y fueron randomizados uno a uno a voclosporina, la dosis baja, como habíamos dicho antes, o placebo, ¿no es cierto? Y fueron seguidos durante 52 semanas. Como tratamiento estándar, los pacientes recibieron pulso de corticoides, después corticoide bioral y micofenolato 1 gramo cada 12, ¿cierto? Una dosis un poquito más baja de la máxima. Y como endpoint primario y fundamental, postularon la remisión completa de la respuesta renal, la que sigue. Esto es simplemente también para ver que con semejante número de pacientes, los grupos fueron uniformes, no hubo variabilidad ni en la edad, ni el sexo, ni en la distribución por severidad del cuadro, etc. Son básicamente dos grupos iguales. La que sigue. Y lo que sí vieron en este trabajo es que, la verdad, para grata sorpresa de ellos, es que la respuesta del endpoint primario y varios secundarios fue marcada y claramente significativa a favor del uso de buclosporina. En el primer renglón pueden ver los pacientes que tuvieron básicamente el endpoint primario, como dijimos recién, que es la respuesta completa a la semana 52, y tuvo un 41% para los pacientes con voclosporina versus un 23% para el placebo con una P menos de 0,001, así que muy significativo. De manera similar, y a continuación, los puntos, los endpoints secundarios fueron todos favorables y positivos para el tratamiento con voclosporina. El primero es la respuesta completa renal a las 24 semanas. El que sigue es la respuesta parcial a las 24 semanas. El que sigue es la respuesta renal parcial a las 52 semanas, es decir, casi al final del estudio. El cuarto ítem ahí es el tiempo que transcurrió cada grupo en lograr una proteinuria menor a 0,5, que ven que les llevó 169 días para el grupo tratado versus 372, casi el doble en el placebo, con una P altamente significativa también. Y el tiempo que les llevó a los grupos lograr un 50% en reducción en la relación creatinina-proteína. También les llevó 29 días al grupo tratado versus 63 días en el grupo placebo. La que sigue. Esto simplemente desglosando los mismos resultados, pero para mostrarlos más claros, se ve a la izquierda la proporción de pacientes con una respuesta renal completa. Pueden ver los placebos en rosa o salmón y los grupos voclosporina en celeste.
y se puede ver que tanto ya la semana 24 y la semana 52, esto es réplica de lo que mostraba recién en números, la proporción de pacientes fue significativamente mayor para los tratados. Lo mismo ocurrió a mano derecha para la proporción de pacientes que tenían una respuesta renal parcial. 50 contra 70 ya a la semana 24 y 52 contra 70% de respuesta para los tratados con voclosporina para la semana 52. La que sigue. Similar a estudios anteriores, no solamente en los puntos de corte que ellos habían definido pre-tratamiento, sino pre-estudio, sino que cuando evaluaron la progresión de los datos a lo largo de todas las semanas y de todo el estudio, vieron que las curvas fueron significativamente diferentes también. En este expresada la probabilidad de que los pacientes logren una proteinuria menor a 0,5, que las curvas fueron diferentes desde las primeras semanas y llegando al final con una diferencia de un 20% aproximadamente. La que sigue. Y en este también la probabilidad de que los pacientes obtengan un 50% en reducción de la proteína, eh, con una diferencia marcada al final del estudio, pero con curvas que fueron significativamente diferentes desde las primeras semanas del estudio y a lo largo de todo el seguimiento. ¿A qué sigue? Así que lo curioso y la mejor, creo, noticia de ellos, porque fue confirmar, como estudio fase 3 que fue confirmar de mejor manera los resultados terapéuticos, es que el perfil de reacciones adversas acá fue mucho mejor que en el estudio Aura-LN, con 5, y solamente destaqué el más importante, que es el marcado por muerte, que tuvo 5 pacientes en el grupo placebo y solamente uno en el grupo con voclosporina, que se lo atribuyó más que a reacciones adversas, simplemente a la mala evolución de los pacientes por su nefritis lúpica. La que sigue. Así que el resumen, ellos concluyeron que la voclosporina fue muy superior al placebo. Se observó una diferencia significativa en la mayoría de los puntos endpoints primarios y secundarios. A diferencia del estudio Aura-LB, el perfil de reacciones adversas fue mucho mejor. Y aunque no lo mostraron, mencionan que estas diferencias fueron más notables en la población afroamericana, que casualmente nosotros no lo padecemos, pero tienen lupus mucho más severos y más refractarios, ¿no es cierto?, que el resto de la población. La voclosporina es un conocido anticalcineurínico que tiene un perfil farmacológico más favorable. No hace falta que lo estemos dosando ni midiendo permanentemente para ver si el paciente está pasado o está corto de dosis, así que eso lo hace mucho más práctico también. Y como limitaciones destacan que no hicieron evaluaciones sobre cronicidad y actividad al final, que hubiese requerido por ahí una biopsia. Y mi opinión es que usaron dosis bajas de micofenolato y de nuevo me surge la pregunta de cuánto de este efecto terapéutico beneficioso tiene que ver con que no usaron las dosis máximas que demostraron similitud de los tratamientos previos y que se definen como el tratamiento estándar, ¿cierto?, que es de 3 gramos por día. Pero bueno, la realidad que en conjunto claramente presenta una alternativa y la alternativa de bajarlo al micofenolato, ¿no? La que sigue. La que sigue es ese. Bueno, y por último, este medicamento, que es un biológico de más reciente desarrollo, que se presentó en el trabajo Bliss por el grupo de Fury y colaboradores, lo presentaron en el New England Journal of Medicine en el 2020 y que lo lanzaron en respuesta a los buenos resultados que ellos habían obtenido sobre otros 2 trabajos, el BLIS 52 y 76, que les dio digamos, el punto de partida. Ellos estudiaron el belimumab, que es un anticuerpo monoclonal del tipo de IgG1 lambda, que inhibe el factor activador de las células B, también en la última parte de la cascada del mecanismo fisiopatológico. Este fue un estudio fase 3
multinacional, randomizado, doble ciego también, para estudiar la eficacia y la seguridad del belimumab versus placebo en pacientes con nefritis lúpica 3, 4, más o menos 5, en 107 institutos o hospitales diferentes, 21 países, e incluyendo 448 pacientes, los cuales fueron seguidos por un tiempo de 104 semanas. Un estudio enorme. La dosis de belimumab es de 10 miligramos kilogramo de peso, que se aplica endovenoso en los días 1, 15, 29 y después cada 18 días hasta la semana 100. No muy cómodo, obviamente. El que sigue. Básicamente, como tratamiento estándar, ellos administraron pulsos de 500 a 1000 miligramos, luego asociaron a los pacientes, le asociaron el micofenolato con las dosis plenas, como la conocíamos de los años antes, previos, y en realidad hicieron dos grupos, uno que recibió microfenolato, otro que recibió ciclofosfamida, la dosis baja, 500 miligramos cada 14 días, y todos fueron puestos en mantenimiento con azatioprina. Así que esto da un diseño experimental con los siguientes 4 grupos, básicamente. El que recibió corticoides, ciclofosfamida y belimumab, corticoide, ciclofosfamida y placebo, corticoide, micofenolato, belimumab y corticoide, micofenolato y placebo. El endpoint primario fue la respuesta de eficacia renal primaria, muy similar con la diferencia a los previos, con la diferencia que el punto de corte fue de 0,7 gramos, es decir, 0,7 como relación proteína-creatinina. Un filtrado glomerular que no disminuya más de, o que disminuya menos de un 20% del valor normal y que sea mayor de 60 mililitros por minuto. Y como endpoint secundario, la respuesta renal completa, que por supuesto era más exigente, y que tenía que tener una relación menor a 0,5, un filtrado con descenso menor al 10% y un valor de filtrado estimado mayor a 90. ¿Sí? Son los dos objetivos primarios, principales, el primario y el secundario. El de que sigue ese sí. Así que, y esto ya de manera resumida y para ir cerrando, eh, encontraron no sé si es sorpresa, pero para grato resultado es que el belimumab fue mucho más eficiente para lograr el endpoint primario a la semana 104 de la respuesta renal, que como habíamos dicho era un poquito menos exigente. 43% por ciento básicamente de pacientes en el grupo experimental versus 32, con una P de 0,03. En cuanto a los endpoints secundarios, notaron estos dos fundamentalmente que tuvieron una respuesta renal completa con un 10% mayor en los pacientes que recibieron belimumab con una P de 0,02 y la respuesta renal de la eficacia primaria, esto fue lo mismo por la semana 52, lo mismo que el punto 1, perdón, por la semana 52, de 47% en los pacientes tratados y 35% en el placebo, también significativo. Así que vieron que el belimumab era efectivo como tratamiento coadyuvante, ¿no es cierto?, a la nefritis lúpica. ¿La que sigue? Esto desglosado de manera más gráfica. Acá a la izquierda en el gráfico tenemos el porcentaje de pacientes que respondieron, que tuvieron una respuesta renal, como definida al principio, con una tendencia a ser superior el grupo tratado. Y cuando vemos a la derecha, y fue convertido a probabilidad, digamos que es como una trampita, pero válida, estadística, simplemente puesto en una ecuación que nos da la probabilidad, mostraron que la curva de la probabilidad de los pacientes tratados era significativamente mejor y estaba por encima de los tratados con placebo. La que sigue. Y de manera similar, aunque con porcentajes más bajos, por supuesto, los pacientes que lograron una respuesta renal completa tuvieron esa misma tendencia desde el punto de vista del porcentaje de los pacientes, pero convertido a probabilidad, mostrar una curva
es significativamente superior con una P de 0,02 a favor del belimumab a lo largo de todo el estudio. ¿La que sigue? Em, Y por ahí lo que ayuda y que fortalece este estudio fue el buen perfil de efectos adversos que tuvieron los pacientes, ya que los pacientes, acá se puede ver en el gráfico de arriba a la izquierda, la probabilidad de que los pacientes tengan un evento renal a lo largo que incluía proteinuria, disminución como habíamos mencionado al principio, proteinuria, disminución del filtrado y demás, eh, fue mucho mayor en el grupo placebo que en el grupo belimumab. En el cuadrito de acá abajo se puede ver que la frecuencia de reacciones adversas fue mucho más, de cualquier tipo de evento, fue mucho más frecuente en el grupo placebo que en el del belimumab. Y esto se cree también, un poco se lo interpreta no necesariamente como reacciones adversas, sino como asociado a la falta de respuesta y la progresión de la enfermedad. Tal es así que medido específicamente como, que es lo segundo que está marcado ahí abajo, como aumento de la proteinuria, como empeoramiento de la función renal, o ambos combinados, fue significativamente mayor en el grupo placebo, con 39 casos versus 17. El resto de los efectos adversos a la derecha no hubo diferencia, así que simplemente los pongo para exponer, pero no hay más que remarcar. ¿La que sigue? Así que ellos concluyeron con este estudio que el mayor porcentaje de pacientes logró el endpoint primario con belimumab, una mayor cantidad de pacientes lograron los endpoints secundarios también. Estos resultados, aunque no mostraron estas gráficas, aplicaron también para la subdivisión de pacientes. Recuerden que algunos pacientes recibieron micofenolato y otros ciclofosfamida. También se corrigió por el tratamiento, por esa diferencia de tratamientos que ellos habían recibido y la respuesta siguió siendo favorable a belimumab. Belimumab mejoró la eficacia de terapia estándar de abajo bajo los mismos niveles de seguridad y como limitaciones ellos exponen que tienen un bajo nivel de cantidad de pacientes afroamericanos, que siempre insisten que son pacientes que tienen lupus muy severos, un menor número de pacientes que recibieron ciclofosfamida, aunque estuvo corregido, digamos, por eso, eh, y, eh, y que hay, bueno, esto como contrapartida de esto y otros trabajos que mostraron un perfil no tan seguro, no tan favorable para el belimumab. Del mi yo creo que es un excelente trabajo. Mi crítica, no sé si mi crítica, eh, mi acotación especial es que es realmente un medicamento muy incómodo para administrar, ¿no es cierto? A la hora de tener que internar un paciente, aunque sea en internación de día, para hacerle la cantidad de inyecciones que implica cumplir con este protocolo. Acuérdense que eran, si querés volver, Ceci, son un montón de inyecciones durante 100 semanas. Eh, Creo que es la parte más destacable. Bueno, si vas al método, uno más acá. Es una dosis, hay uno más adelante. Uno más adelante. No, menos. Uno menos. Acá. En el último renglón, este fármaco se administra con 10 miligramos, o sea, una dosis de 10 miligramos kilo, el día 1, 15, 29, y después cada 18 días durante 100 semanas, digamos que creo que esa es la parte que más tienen que trabajar y es el obstáculo más grande para que este medicamento pueda ser considerado de más amplio uso. ¿Querés volver al final? Al final, Ceci. La última, no, última diapositiva. O penúltima, creo, ¿verdad? Ahí está. Bueno, y como conclusiones finales, esto, la anterior, eh, digamos un poco, no, no, la que sigue, esto ya está, esta. Como conclusiones finales, un poco de lo que opinan la mayoría de los autores de estos trabajos grandes, la mayoría impresionantes, la verdad.
Y, y algunas propias es que la nefritis lúpica sigue siendo, afectando un grupo importante de pacientes con lupus, ¿no es cierto? Y una porción de ellos sigue siendo afectado por las consecuencias de esto. En contexto de un mejor entendimiento de la enfermedad, creo que esto es muy importante, y el desarrollo de nuevos fármacos, la respuesta al tratamiento está mejorando, ha mejorado paulatinamente y creo que va a seguir en ese camino. La evidencia actual creo que apoya, creo que esto es uno de los puntos importantes, más allá de todo lo nuevo, apoya la continuidad de tratar pacientes con un debut de nefritis lúpica con lo que le llamamos tratamiento estándar. Esto es con la combinación de corticoides o micofenolato o corticoides más ciclofosfamida, siempre en la medida que lo posible y que el paciente lo tolere, rotando al otro tratamiento, si empezamos con micofenolato a ciclofosfamida y viceversa, ante la falta de respuesta satisfactoria, en cualquiera de los casos, antes de avanzar con alguno de los tratamientos más nuevos. De esa manera, incorporar el uso de los fármacos nuevos ante el fracaso de ambos tratamientos estándar o la falta de respuesta satisfactoria, que puede ser, no puede ser un fracaso total, pero puede ser fracaso por diferentes motivos, tanto desde el punto de vista terapéutico como desde el punto de vista de la tolerancia y de los efectos adversos, ¿no? Y por último, que los inmunosupresores más nuevos, el rituximab, la voclosporina y el belimumab, representan una prometedora alternativa para el tratamiento de nefritis lúpica, principalmente como segunda línea de tratamiento, por lo menos como está la evidencia y con los datos que tenemos hoy en día, y que sí realmente necesitamos mayor nivel de evidencia para poder usarlos con un uso más amplio o con un uso más precoz, ¿cierto? Y yo en esto tengo por ahí mi predilección en cuál usaría llegado el caso. Por ahí no sé si es el que más frecuente se usa. El que sigue, y eso es todo. Muchas gracias. Eso es una linda foto de la nieve como está ahora más o menos el cerro. Va, creo, en realidad es una foto Qué vieja, es lindo, una foto del año pasado. qué hermoso lugar. Qué lindo. ¿Vos sos alguno de esos? No. No, no, yo saqué las fotos. Yo estaba, en realidad, fue antes de que me golpeé el año pasado. Estaba subiendo por la aerosilla. No, fantástica Muy la charla, buena. Julio, muy, muy linda. Voy a dejar de compartir, pero antes de que pasemos a las preguntas, ¿cuál es dijiste que vos sabés cuál sería tu preferencia en La el verdad caso de que que después de tuvieses que haber usar uno de estos repasado fármacos? bastante la evidencia, y hay eh, un poco por ciertas corrientes y otro poco también por la facilidad de obtenerlo y administrarlo, creo. El rituximab es como el más famoso, es la primera opción que uno piensa ante un paciente que ha sido, a veces, conozco, ha sido indicado en pacientes que no llegaron a cumplimentar o a intentar los dos tratamientos del tratamiento estándar, eh, pero aún en pacientes que se probaron ambos y que fracasaron, la primera opción es rituximab. Yo creo que la evidencia para usar rituximab desde el punto de vista estrictamente terapéutico y de lo que los datos lo muestran, más allá de todos los empujes y las corrientes que hay detrás, no es el mejor fármaco de estos que yo presenté. Eh, sí me gustaría, eh, y la verdad que no lo he tenido que recetar yo en ningún momento. Si lo tengo que hacer, me inclinaría. Creo que los datos son más fuertes para voclosporina, te diría. Eh, y de alguna manera el belimumab mostró en papel mejores datos que el rituximab, con un trabajo como corresponde, un estudio de clase de estadio 3, que rituximab no lo logró. Toda la cantidad de estudios que soportan, como yo lo dije, presenté ese que es emblemático y es el puntapié inicial, y como fue tan negativo, si se quiere, y con lo prolijo que fue hecho, eh, y todo lo que había invertido detrás se estudió de diferentes maneras, con metaanálisis de estudios que no lograron ser randomizados como este que presenté,
y con presentación de casos, y se armó una enorme base de evidencia no del todo firme para apoyar con un nivel de evidencia que está, sí está declarado que no es alto, para apoyar el uso del rituximab. La verdad que a mí me gustaría, sí me gustaría ver más datos, pero me gustaría intentar con voclosporina y belimumab si no fuera tan costoso y tan incómoda la aplicación, ¿cierto? ¿Y la voclosporina, sabés si el acceso, el costo o algo? La realidad que no lo sé. Eh, Me imagino que debe ser más caro que los inhibidores anticalcineurínicos que usamos más frecuentemente, eh, pero sé que está y me imagino que debe ser más barato que el rituximab eh, El belimumab. y que el belimumab. No sé, no sé si alguien conoce, no sé si, Pablo, si por ahí tenés algún conocimiento Se de alguien tuvo, que lo haya usado. se tuvo que desconectar hace 15 Ah, minutos, porque tenía una ok. reunión ahora a las 7, Uy, pero... sí, hizo re largo. Bueno, la verdad No, que no, por favor. La verdad que no lo sé, pero me imagino que debe ser más barato que los otros. Y sin duda que es mucho más fácil de tomar, ¿no? Hay que citarle al paciente que se inyecte y todo eso. Muy, muy bueno. No sé Julio, si alguien quiere hacer alguna pregunta. sí, Sí, Vero. ay, muy buena la clase. Gracias, Belén. Mandé hace un mes al Hospital Córdoba para que Iván biopsie una paciente mía de Frías y tiene una glomerulonefritis tipo 4. Ujú. Así que, de acuerdo a la disponibilidad de los que podemos acceder, yo le voy a hacer el esquema de neurolupus. Y bueno, ya empezó a recibir los glucocorticoides. Lo que pasa es que ahora está con una infección respiratoria y bueno, tengo que esperar que mejore, pero lo que vamos a disponer. Con respecto al mantenimiento que yo hice en mis otras pacientes, he usado micofenolato, como decís vos, ASA nunca he usado. Y las nuevas actualizaciones sigue siendo 24 meses el mantenimiento, el tiempo de Sí, mantenimiento. sí, en realidad se recomienda que un tiempo total de tratamiento mínimo de 3 años, incluyendo los seis Claro, meses de 24 a inducción 36 y meses, sería sí. 2 años y medio de Sí, mantenimiento. entre 2 años y medio. La realidad es que yo no pienso en bajarlo antes de eso. Y en algunos Claro, está pacientes que bien. recidivan, y que tengo un caso muy particular que sigo hace varios años, que en realidad yo la conocí como una rebiopsia. Esta paciente había recibido bastantes dosis acumulativas tuvo una ¿Ciclo? tipo 3 y una tipo 4, bastantes dosis acumulativas de ciclofosfamida en el pasado, Ujú. como 10 gramos en total. Después le pusieron el micofenolato, volvió a recidir y yo la biopsié. Yo lo conocí cuando le hice la tercera biopsia, creo. Y yo noté que recidivó en este momento que me derivaron con una proteinuria severa y como tenía una función renal conservada. Yo dije, anduviste muy bien con micofenolato, ya tuviste más de sobra ciclofosfamida, así que vamos, yo que recién te conozco y vos que venías, ahora te vas a ir conmigo, vamos a intentar con esto. La verdad yo le puse en micofenolato y dije, y probablemente te lo haga, si respondes, te lo hagas un tiempo más. Respondió de nuevo muy bien, hice la inducción con micofenolato, después le bajé la O dosis sea, la inducción con 3 gramos de con 3 micofenolato. gramos, se la subí hasta 3 gramos, sí. Ujú. Así la mantuve, después lo bajé y ahora ya hace como 5 años que la sigo. De las lupus más antiguas que tengo acá en Ushuaia. Y casualmente le suspendí el micofenolato hace unos meses. Creo que cumplió 5 años. Dije, ya que recidivaste, cuando te lo sacaron el micofenolato que había recibido a largo plazo, si responde, lo vamos a hacer más largo. Busqué en ese momento trabajos de cuánto seguirlo, Ujú. cuánto tiempo darle. La verdad que hay recomendaciones que dependiendo de cada paciente te los hace seguir por 5 o 6 Exacto. años, ¿no es cierto? Con Ujú. micofenolato, con dosis bajita, antes de suspenderlo y después llamarle un Siempre está fracasado el de signo de tratamiento, pregunta porque en a la realidad, discontinuidad al tiempo. claro, Sí, sí. Bueno, gracias. y nada. Gracias, Vero. Juan, creo que tiene una pregunta. Sí, dos, se escucha ahí, ¿no? Sí, ¿Se escucha? escucho bien. Bien, bueno, muy linda su presentación, estamos muy agradecidos. No sé, bueno. Con respecto al estudio Aurora y el uso de la bupropiona,
tengo entendido de que los outcomes no mesuraron filtrado glomerular, ¿puede ser? ¿Cómo? Perdón. Que tiene entendido que en el estudio Aurora, con la voclosporina, los outcomes no mencionaban filtrado glomerular. ¿Sí? ¿Dije bien? Sí. A ver, Ah, porque tengo entendido no, me parece que sí. que La solamente verdad que que medía proteinuria y que después se hizo la extensión de la Aurora, salió una Aurora 2 y una extensión, donde la remisión, o sea, se mantenía a lo largo de 30 meses y que el filtrado glomerular no tenía cambios con respecto al grupo de control, lo cual es bueno por el mecanismo de acción de los anticalcineurínicos, pero llega por ahí a la pregunta de hacernos de si realmente nos sirve un medicamento que solamente disminuye la proteinuria sin modificar el filtrado glomerular con respecto al control, al que no lo toma. ¿Se mi entiende la pregunta? respuesta personal es sí, es que yo creo que sí. Fundamentalmente porque, como lo mencionaba al principio, recordé que la proteinuria es el factor de riesgo número uno, aún en contexto de todos los otros clínicos que siguen, los factores clínicos sobre todo, que siguen estando por encima de los inmunológicos, ni hablar de todos los nuevos de los marcadores. Eh, en la medida que vos puedas controlar la proteinuria, las chances de que vos estés modificando el pronóstico de ese paciente va a ser buena. Joder. Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta?